Cuando hablamos de fotosíntesis y hablamos de respiración celular, son procesos casi parecidos. Profesor, a ver, pregunta de examen de ese previo. Materia prima de la fotosíntesis. Yo necesito dos cosas. ¿Qué cosa necesito? Agua. ¿Qué cosa más necesito? CO2. ¿Qué cosa voy a liberar? ¿Qué cosa voy a liberar? Oxígeno. ¿Y qué se va a producir? Glucosa. Si tú observas eso y me vas acá donde hablo de respiración celular, te vas a dar cuenta que esto y eso, ¿qué cosas son? Son lo mismo. ¿Pero qué cosas están? ¿Están qué? Están al revés. Mientras que la respiración celular, ¿qué cosa utilizo? Glucosa. Profesor, ¿qué más utilizo? Oxígeno. ¿Qué cosa libero? Dióxido de carbono. ¿Y qué cosa se produce dentro de la célula? Mira qué cosa interesante. Profesor, entonces yo quiero entender algo. Si acá yo voy a Profesor, si acá yo voy a utilizar moléculas sencillas para formar una molécula más compleja, la fotosíntesis será anabolismo o catabolismo. Será anabolismo. Pero yo para poder formar moléculas, yo necesito de energía. Significa que voy a utilizar energía, por eso la fotosíntesis será energónica o exergónica. Energónica. Mientras acá es al contrario. Profesor, yo voy a destruir una molécula compleja a moléculas sencillas. ¿Será anabolismo o catabolismo? Catabolismo. Profe, pero al destruir voy a liberar energía. ¿Será energónico o exergónico? Exergónico. Entonces la pregunta es previa y sencilla. La fotosíntesis es un proceso que energónico y también ¿qué cosa? Anabólico. Mientras que la respiración celular es un proceso que catabólico y ¿qué más? Exergónico. Exergónico. Regaladazo. Pregunta de examen. Vengo acá. Para yo hacer fotosíntesis, yo necesito de una organela fotosintética. Esa organela fotosintética tiene un nombre, se llama cloroplasto. Profesor, yo para hacer respiración celular necesito de una organela, y esa organela se llama la mitocondria. Profesor, si tú observas la mitocondria y observas el cloroplasto, tienen cosas en común. Pregunta de examen. ¿Qué cosas en común tienen ambas organelas? Uno, no. ¿Qué cosas en común tienen ambas? Profesor, ¿parece celular? ADN. Profesor, pregunta, ¿ambas organelas qué cosas son? ¿Tienen ADN qué? ADN circular. Significa que son organelas semiautónomas. Profesor, dos. ¿Qué más tienen en común? Son bimembranosas. Muy bien. ¿Tienen cuántas membranas? Dos membranas. Significa que ambas son organelas bimembranosas. Pregunta de citología. Organelas bimembranosas son dos. Encontramos a la mitocondria y encontramos al listo. Pregunta de examen. Profesor, ¿la mitocondria qué cosa produce? ¿Qué cosa produce la mitocondria? ATP. Pregunta de examen. ¿En el cloroplasto se produce ATP? Mira qué linda pregunta. ¿La mitocondria produce ATP? Sí, síntesis de ATP. ¿El cloroplasto produce ATP? Sí, produce ATP. Profe, porque hay una etapa que se llama la fosforilación del ADP y esta fosforilación del ADP me va a formar ATP. Significa en conclusión, ambas organelas ¿qué cosa sintetizan? ATP. Por eso se le llama organelas transductoras de energía. Si en el examen me preguntan cuáles son las organelas transductoras de energía, yo marco dos claves. Yo marco mitocondria y yo marco cloroplasto. Si me preguntan organelas bimembranosas, yo marco mitocondria y que marco cloroplasto. Si me preguntan organelas semiautónomas que poseen ADN, yo marco mitocondria y yo marco cloroplasto. Profesor, para que vea que todo está íntimamente relacionado. Profesor, una vez que ya está esta parte introductoria, lo que yo voy a mencionar es el proceso en sí de la fotosíntesis. Te pido un poquito que me escuches. Profe, ¿cuál va a ser mi finalidad del proceso? La finalidad del proceso va a ser la síntesis de moléculas orgánicas. En mi ejemplo vamos a trabajar con glucosa. Profesor, significa que en la fotosíntesis voy a formar ¿qué cosa? La llamada glucosa. Para formar la glucosa yo voy a utilizar energía. ¿Qué tipo de energía utilizo? No, para utilizar glucosa yo utilizo energía. ¿Qué energía utilizo? Energía luminosa. Profesor, esta energía luminosa va a ser transformada a nivel, profesor, para formar ¿qué cosa? Energía química. Y esta energía química está graficada en la formación de enlaces químicos. Profesor, significa que en la fotosíntesis voy a utilizar energía luminosa para formar glucosa. Profe, ¿cómo lo hago? Con dos procesos. Pregunta de examen. Un proceso fotodependiente de la luz. ¿Cómo se llama?
¿Etapa qué? Luminosa. Y uno que no depende de la luz, ¿cómo se llama? Oscura. Voy a hacer, profesor, la secuencia y te pido por favor que me prestes atención para más o menos trabajar. Profe, cuando hablamos de cloroplasto, en el cloroplasto yo tendría que aprender qué cosa, unas cositas. ¿Te recuerdas? Había unos saquitos membranosos, ¿cómo se llamaban? Tilacoide. Pregunta de examen ese previo, y el conjunto de tilacoides, ¿cómo se le llama? Grana. Profesor, conjunto de tilacoides, grana. Profesor, saquito membranoso, profesor, tilacoide. Pregunten, ¿el tilacoide se da a una de estas etapas? ¿Qué etapa se da el tilacoide? Muy bien, el tilacoide se da, profesor, la etapa luminosa. ¿Y qué cosa se da, profesor? ¿Y dónde se da la etapa oscura? En el juguito del cloroplasto, profesor, y ese juguito se llama, ¿qué cosa? Se llama estroma. Un alumno me dice, profe, pero no había clave, yo marqué estoma. ¿Por qué? Porque estroma es diferente que estoma. Profesor, una cosa es hablar de estroma, que es la matriz del cloroplasto, y otra cosa es hablar de estoma. Profesor, pregunta de examen, ¿qué es un estoma? Es un huequito. ¿Ese huequito dónde está? En la hoja. Pregunta de examen, si esta es una hoja, ¿dónde está el hueco? ¿Arriba o abajo? Arriba. Pregunta bonita. Si esta es una hoja, ¿y dónde está su hueco? ¿Arriba o abajo? A ver, alucinemos. Acá está el sol, calor. ¿Qué pasa si el huequito está arriba? Profesor, ¿qué pasa? ¿Qué saldría por ahí también? El agua, se evaporaría la planta. Entonces, profesor, el huequito no está arriba. ¿Dónde está el huequito? El huequito está abajo. Profesor, ¿cómo se llama el huequito de abajo? ¿As o embes? Significa, profesor, pregunta de examen. ¿Los estomas dónde están? ¿En el as o en el embes? En el embes. ¿De quién? ¿De quién? De las hojas. Profesor, esos estomas, ¿qué cosas son? Unos huequitos. Profesor, pertenecen al tejido epidermático de la hoja. Profe, por ese huequito, ¿cuál es la finalidad? Va a salir algo y va a entrar algo. Pregunta, ¿qué cosa entra? Entra algo que yo necesito para la fotosíntesis. ¿Qué cosa va a entrar a la planta que necesito para la fotosíntesis? ¿Qué? Va a entrar el CO2. Pregunta, ¿y qué cosa va a salir por ahí? Va a salir el oxígeno. Profesor, significa, si me preguntan en el examen, ¿cuál es la función del estoma? Entra CO2, sale oxígeno. Esto tiene un nombre, se llama intercambio, ¿qué? Intercambio gaseoso. Profesor, linda pregunta de examen. No solamente sale oxígeno, también puede salir agua. Lógico, profesor, significa que por el estómago también por acá puede salir agua. Profesor, regaladazo. Profesor, a ver, resumimos del caso. Profesor, ¿qué cosa ocurre en el estómago? Etapa oscura. ¿Qué cosa ocurre en el estómago? Intercambio gaseoso. Profesor, el estroma, pregunta de examen, ¿dónde lo encuentro? En el cloroplasto. ¿Qué es el cloroplasto? Su matriz, su juguito. Pregunta de examen. ¿Dónde lo encuentro el estómago? En las hojas, arriba o abajo, abajo. ¿Cómo se llama esa cara? ¿As o embes? Embes. Función del estómago, ¿cuál va a ser? Intercambio gaseoso. Pregunta por el estómago, ¿qué entra? ¿Qué entra? ¿Qué entra? CO2. ¿Qué cosa sale? No solamente oxígeno, ¿qué más sale? Listo, va acá. Profesor, yo ya estoy ubicado en el espacio. Profesor, significa, profesor, que cuando hago yo esta etapa voy a tener que hacer lo siguiente. La etapa luminosa se da en un lugar. Pregunta, el lugar de la etapa luminosa, ¿cómo se llama? El tilacoide. Profesor, lugar tilacoide. Profesor, mi mamá le echa algo a la plantita. ¿Qué cosa le echa? Agua. Le echa agua. Significa, profesor, que la agüita viene por acá. Profesor, significa que en la etapa luminosa, ¿qué cosa utilizo? Agüita. Profesor, descarto, ya está. Ya está el agüita, ya está el agüita. Pregunta de examen, ¿qué utilizo en la etapa oscura? Dióxido de carbono. Mira qué cosa interesante, ¿eh? Profesor, en la primera utilizo agua y en la segunda utilizo dióxido de carbono. Profesor, continúo. Profesor, la luz tiene energía. Esa energía tiene un nombre, se llama fotones. Esta energía llega a los llamados PS. Un salvaje me dice PlayStation, no es PlayStation, que es de fotosistemas. Pregunta de examen, ¿cuántos fotosistemas hay? 2, correcto. Profesor, dentro de los fotosistemas encontramos un pigmento fotosintético de color verde. Ese pigmento se llama
La clorofila. Pregunta de examen, ¿la clorofila absorbe o refleja el color verde? Escucha, ¿absorbe o refleja? Refleja el color verde. Profesor, teoría de colores. Lo que tú ves no es lo que el objeto absorbe, sino lo que el objeto refleja. Profesor, regaladazo. Pregunta de examen. ¿Esta tiza refleja o absorbe el color rojo? Refleja, por eso tú lo ves rojo. Profesor, entonces, a ver, te complico. Profesor, ¿esta tiza refleja o absorbe el color azul? Refleja el azul. Pregunta de examen, ¿y esta tiza? Refleja todos los colores. Porque para yo observar qué cosa, el color blanco, yo estoy captando todos los colores. Y eso fue el famoso trabajo del disco de Newton. Tú agarras un disco y vas a colocar los 7 colores del arco iris, y ¿qué vas a hacer después? Vas a hacer que gire. Y cuando el disco gira, vas a ver que inmediatamente el disco se transforma delante de tus ojos en color blanco, confirmando que, profesor, que el color blanco es el reflejo de todos los colores. Por eso en verano es imposible que te pongas un color de polo. No, el blanco es recomendado en verano. ¿Por qué no te puedes colocar el negro? Porque el negro no refleja ningún color. El negro que absorbe todo. Entonces saca la cara. Tú te vas en verano, ponte un negro, ponte un polo blanco y sientes la diferencia. Es un tema interesantísimo. Profesor, significa, profesor, que la clorofila, pregunta de examen, vamos conmigo, volvemos acá. ¿La clorofila absorbe o refleja? ¿Refleja qué? El color verde, profe, pero va a absorber. Sí, absorbe con mucha facilidad el rojo y el azul. Pregunta de examen dice previa. Si en el examen te dice absorbe, rojo, azul. Si en el examen te dice refleja, verde. Recuérdate eso. Pregunta de examen. ¿Dónde encontramos la clorofila? ¿Dónde encontramos la clorofila? En los... Profe, pero la clorofila tiene un elemento químico. ¿Cómo se llama ese elemento químico? Tiene muy... ¿MG? ¿Qué cosa es el MG? MG, ¿qué cosa es? El magnesio, profesor. El magnesio. Pregunta de examen, función del magnesio. Uno, profesor, participa en la fotosíntesis en la clorofila. Muy bien, siguiente, función del magnesio. Es un cofactor inorgánico. Profesor, ¿qué significa? Es un activador enzimático. Por eso hay un producto maravilloso del doctor Pérez Alvela que se llama el magnesol. Ojo, es importante consumir magnesio. Profesor, pobreza extrema, nivel ¿qué cosa? Villarreal. No tengo plata para comprar galletas Nutrihierro, no tengo plata para nada, entonces yo tengo que consumir magnesio de donde sea. Pregunta, ¿quién tiene magnesio? Los que son de color verde. ¿Quiénes son? Las plantas. Conclusión de la clase, la planta se come, no se fuma. La planta tienes que comer. ¿Por qué se come la planta? Porque tiene que magnesio, fundamental. Eso es fundamental. Si no tienes dieta, profesor, de vegetales, estamos terribles. Profesor, vuelvo acá. Profesor, el magnesio interacciona con el fotón. ¿Qué hace el fotón al magnesio? Escucha la palabra que hace, lo excita. Fotón, magnesio, se excita. Fotón, magnesio, se excita. Se excita, se excita, se excita, se excita, se excita. Oye, hasta el magnesio se excita y tú no. Profesor, qué triste tu vida. Profesor, se excita, se excita, se excita, se excita, se excita. Ya no puede más el magnesio y al magnesio se le sale algo. Pregunta. El magnesio está tan excitado que pierde algo. Pregunta de examen. ¿Qué pierde? Pregunta de examen ese previo. Si el magnesio pierde electrones, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. No, se oxida, se oxida, se oxida, se oxida. Qué bonita pregunta. ¿Qué pasa con el magnesio? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Profesor, entonces yo tengo que recordar algo. Los metales se oxidan y cuando se oxidan pierden propiedades. Significa que el metal gana electrones o pierde electrones. Pierde. Saca esa lógica siempre. Profesor, significa que el magnesio que se oxida o se reduce. Se oxida, pierde electrones. ¿El magnesio qué cosa? Se oxida, pierde electrones. Pregunta de examen, ¿cuál es la función del magnesio? Oxidarse. En castellano, profesor, ¿el magnesio qué cosa? Pierde electrones. Profesor, pero ahora viene la siguiente pregunta. Profesor, si yo pierdo electrones acá, que estoy adelante, profesor, el átomo no puede perder electrones. Llegará un momento que el átomo colapsa. Pierdo electrones, pierdo, y tú sabes que el átomo está formado por electrones, protones y neutrones. No puede haber un átomo sin electrones. Significa, si yo pierdo, tengo que hacer algo que se llama homeostasis, o sea, mantener el equilibrio.
Pregunta, si yo pierdo, significa que alguien me tiene ¿qué cosa? Me tiene que dar. Pregunta, hija, ¿quién siempre te da? ¿El que está qué cosa? Atrás. Eso. El que, estoy hablando de acá, enfermo. El que te da siempre es el que está atrás. Profesor, si este pierde electrones, ¿quién le da? El que está atrás. ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? Mira lo que me hace responder. Cuando el fotosistema 1 pierde electrones, ¿quién lo repone? El 2. Pregunta de examen, si el 2 pierde electrones, ¿quién le da? El que está atrás, profesor. ¿Y quién está atrás? Una proteína, profesor, la proteína Z. Y la proteína Z tiene una función. ¿Qué cosa hace la Z? La rompe. ¿A quién la rompe? A la agüita. Pregunta de examen, ¿el agüita qué me da? Vamos a descomponerlo. Rompemos el agua. El O a la atmósfera. Profesor, ¿cómo se llama esto? Oxígeno. Pregunta de examen, mira, linda pregunta ese previ, admisión. Profesor, el oxígeno que nosotros respiramos, ¿de dónde proviene? El oxígeno que nosotros respiramos, ¿de dónde proviene? Del agua. Profesor, el agua, oxígeno. Profesor, dentro del tilacoide, el H. Ya no le llames H. Ya no se llama H. Ahora lo vas a llamar protones. Profesor, el agua, ¡pop!, se revienta. Profesor, ¿también qué cosa libera? Electrones. Pregunta de examen ese previ, dime, ¿el agua qué dona? 3 cosas. ¿Qué cosa? Libera oxígeno, muy bien, ¿qué más? Donador de protones, ¿qué más? Donador de electrones. Pregunta de examen, si el agua está perdiendo electrones, ¿el agua se oxida o se reduce? El agua se oxida. Regaladazo. Pregunta de examen, en la etapa luminosa, ¿quién se oxida? El agua y el magnesio. Ellos se oxidan. Significa oxidación es ganar o perder, perder electrones. Entonces volvemos a la idea. Vamos conmigo. Profesor, viene el fotón, excita el magnesio, pierde. Si él pierde, ¿quién le da? ¿El que está? El que está atrás. ¿Quién está atrás del 1? El 2. El 2 pierde electrones. ¿Quién le da? El que está atrás. ¿Quién está atrás? El agüita. Profesor, pregunta de examen, el agüita tiene 3 funciones. ¿Qué hace el agüita en la etapa luminosa? Libera ¿qué? Oxígeno, dona ¿qué? Protones y libera ¿qué? Electrones. Dime, ¿el agüita se oxida o se reduce? El agüita se oxida. Mira qué lindo. Estamos hablando de una secuencia. Todos los electrones viajan. Profesor, va a haber alguien que chape los electrones. Y esto tiene un nombre, se llama NADP. Un alumno me dice, profe, ¿qué significa? No te importa. Nunca ha venido en el examen, ¿eh? Profesor, ¿qué significa? No te importa. Nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfatado. Eso no te viene. Lo que sí ha venido es para qué miércoles sirve. Esa es otra cosa diferente. Profesor, entiendo lo siguiente. Mira, profesor, mira acá. El NAD, profesor, va a ganar. El NAD gana 2 cosas. Profesor, ¿qué cosa gana? Electrones. Profesor, ¿y qué cosa gana? Protones. Profesor, pregunta de examen. Si el NADP gana electrones, ¿se oxida o se reduce? Repito, el NADP gana electrones, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. Significa que esto, lo que tú ves acá, profesor, es la llamada forma reducida. Escúchame, por favor. Profesor, lo hago al revés. Profe, al revés. Listo, hacia atrás. Profesor, si voy hacia atrás, este NADPH2, profesor, pierde electrones y protones. Pregunta, si pierdo, ¿se oxida, se reduce? Se oxida. Significa lo que yo veo acá, ¿cómo se llama la forma qué? Oxidada. Listo. Pregunta de examen, vamos conmigo. Profesor, significa que la forma oxidada tiene una función. ¿Cuál es la función de la forma oxidada? Profesor, esto. ¿Gana qué? ¿Gana qué? Muy bien. Profesor, gana electrones. Acepta electrones. Profesor, la forma oxidada, profesor, acepta electrones. Pregunta de examen y dime tú, ¿y qué función tiene la forma reducida? Dona, cede electrones. Mira lo que me vas a responder, ¿ah? Profesor, cede electrones, dona electrones. Excelente. Profesor, entonces vamos a hacer un ejemplo, profesor, nivel Plaza César. Entonces, lo máximo y quiero por favor que me envíes. Yo soy el NAD, escucha, yo soy el NAD. Pregunta, si soy el NAD sin H, ¿qué soy? ¿La forma qué? La forma oxidada. La forma oxidada tiene una misión. ¿Qué cosa gana? No me digas borrador, ¿no? Electrones. ¿Y qué cosa más gana? Protones. Perfecto. Ahora, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿La forma qué? Oh, no,
A ver, yo soy el NAT sin H, ¿cómo me llamo? La forma oxidada. La forma oxidada tiene una función, ¿qué cosa gana? Un borrador, ¿qué más gana? Protones. Gana electrones y protones. Ahora, ¿cómo me llamo? La forma reducida. La forma reducida está acá, ¿qué hace? Va para el otro lado, pregunta cuál es la función de la forma reducida. ¿Dona qué? Electrones. ¿Y dona qué? Protones. Pregunta de examen de admisión, ¿cuál es la función del NAT? Bueno, te voy a voltear por madre. De nuevo, ojo, esto no es una cuestión de lógica. Yo soy el NAT sin H, ¿cómo me llamo? Forma oxidada. ¿Qué cosa gano? Electrones. ¿Qué cosa gano? Protones. Ahora, ¿cómo me llamo? Forma reducida. La forma reducida está acá, va para acá. Profesor, ¿y qué hace la forma reducida? ¿Dona qué? Electrones. ¿Dona qué? Protones. Pregunta, ¿cuál es la función del NAT? No, muy bien, ya. Pero ¿para qué se oxida y se reduce? Este estaba acá y esto ahora está acá. ¿Transporta qué? Transporta qué? Electrones y protones. Pregunta de examen de ese previo. ¿Y quiénes transportan electrones y protones en estos procesos? Fácil, tú me has dicho uno. ¿Quién es? El NADP. Uno. Dime el otro. No. El NADP. Uno. Dime el otro. El FAT. Lo voy a poner acá. El FAT. Dime otro. No. Son tres. Uno es NADP. El otro. NAD. Profesor, ya convulsioné. ¿Cuáles son las moléculas transportadoras de electrones y protones? Son tres. Profesor, en fotosíntesis, ¿cómo se llama? NAD ¿qué? NAD P. En respiración celular, ¿cómo se llama? NAD. Profesor, y también acá, ¿quién está? El FAT. ¿Qué hace el NAD? ¿Qué hace el FAT? ¿Y qué hace el NADP? Transportan ¿qué? Electrones y protones. Pregunta de examen, ¿y qué cosas son ellos? El NAD, el NADP y el FAT, profesor, son coenzimas. Si me preguntan qué es, profesor, estas coenzimas, ¿qué son? ¿Carbohidratos? No. ¿Son lípidos? Tampoco. ¿Son proteínas? Tampoco. ¿Son qué cosa? ¿Ácidos qué? Ácidos nucleicos. Profesor, ¿qué cosas son? Nucleótidos. Pregunta de ese previo. Mira qué cosa sencilla es esto. Profesor bacán, a ver, resumo del caso. Pregunta de examen. La forma oxidada que gana electrones y protones. Profesor, y forma la forma reducida. La forma reducida que cede electrones y protones. Pregunta de examen, profesor, ¿cuál es la función del NAT entonces? El transporte. Pregunta, ¿quiénes son esos transportadores en los procesos metabólicos? Uno, NAT. Dime el otro, FAT. Dime el otro. Listo, profesor, ¿qué es el NAT, FAT y NADP? ¿Proteínas? ¿Proteínas? No, ¿qué cosas son? Ácidos nucleicos. Profesor, ¿qué cosas son específicamente? Nucleótidos. Y estas son las llamadas coenzimas transportadoras. Profesor, bacanazo. Una vez entendido esto, vengo acá. ¿Qué cosa tengo acá? ¿Qué cosa tengo acá? ¿Qué cosa tengo? Electrones. Pregunta, ¿quién va a ganar electrones? La forma oxidada, forma reducida. La forma oxidada gana electrones. Escucha, mira lo que estoy haciendo. Está ganando electrones, profe, pero falta algo. ¿Qué cosa más falta para que formen NADPH? ¿Qué cosa falta? Hidrógenos. Falta protones. Profesor, lo dejo ahí. Porque sabes que, principio de toda biología, todo lo que entra, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que salir. A ver, sácalo. Profesor, mira, todo lo que entra, tiene que salir. Profesor, este flujo de protones sale por una partícula. Profesor, esa partícula tiene dos porciones, F sub 0, F1. Pregunta ese previo, ¿qué es la F sub 0? El canal de protones. En la FC1 encontramos una enzima, ATP sintasa. Profesor, ¿qué cosa en castellano sintetiza qué cosa? ATP. Profesor, vamos conmigo, ¿qué es el ATP? Adenosin trifosfato. ¿Cuántos fósforos tiene? 3. Pregunta de examen. Si le quito uno, ¿cómo se llama? Adenosin difosfato. Si le quito uno, ¿cómo se llama? Monofosfato. Repito. Profesor, tiene 3, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Trifosfato. Le quito uno. Difosfato. Le quito uno. Monofosfato.
pregunta de examen, significa, profe, para yo formar 3, ¿qué necesito? 2, sumarle un fósforo. Significa que yo voy a hacer acá, a la aenosindifosfato, lo voy a sumar, ¿qué cosa? Un fósforo para formar el aenosintrifosfato. Y eso tiene un nombre, se llama fotofosforilación. Profesor, requisito para la fotofosforilación, tiene que haber un paso, un flujo de ¿qué? ¿Un flujo de qué? ¿Cómo se llama este H? ¿Cómo se llama este H? Flujo de protones. Eso tiene un nombre, se llama fuerza protón motriz. Repito, por favor, para que me escuches. Para yo formar ATP, necesito un flujo de protones, si no, no puedo formar ATP. Tengo los protones se juntan con el NADP, profesor, y voy a formar el llamado, ¿qué cosa? NADPH2. Profesor, muy bien, pregunta de examen, dime, producto de la luminosa, te resumo que está encuadradito de color rojo. Oh, es de rojo, es de rojo. Es de rojo, llamamos, dime. ATP, muy bien, dime qué más. NADPH2 y dime qué más. Oxígeno, profesor, listo. Oxígeno, ojo, entiende, lógico, pues. Profesor, porque ¿qué es lo que me ha venido en el examen? El oxígeno se libera a la atmósfera. ¿Qué es lo que me ha venido? Lo que me ha venido es de los 3 que he formado o que se ha liberado, ¿cuántos lo utilizamos en la siguiente etapa? Y si tú chequeas las flechitas, solamente utilizamos ¿qué? Utilizamos el ATP y utilizamos ¿qué? Utilizamos ¿qué? El llamado NADPH2. Profesor, la pregunta del examen sencillo. Vamos conmigo, vamos a ponerle nombre. Vamos conmigo. Pregunta, ¿el fotón que hacía con el magnesio habla? Excita. ¿Cómo se llama ese evento? Ese evento tiene un nombre. Se llama la foto. Listo, voy a colocar acá está la coletrita, fotoexcitación de la clorofila. Profe, bacán. Profesor, el 1 pierde electrones. ¿Quién le da? ¿El fotosistema qué? 2. El 2 pierde electrones. ¿Quién le da? El agüita. ¿Pero el agüita qué cosa tiene que hacer? Tiene que romperse. Profesor, cuando se rompe tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Muy bien. También conocido como la reacción de ¿qué? La reacción de Gill. Fotólisis del agua, reacción de Gill. Profe, bacanazo. Profesor, sigo por acá. El NAD gana electrones. ¿Se oxida o se reduce? Se oxida, se reduce. Se reduce, profesor. Si el NAD se reduce tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Se llama fotorreducción del NAD. Profe, listo. Profesor, el protón sale, profesor, por el canal F0, F1 para formar ATP. Pregunta de examen. Esta salida hace que el ADP se una a un fósforo y me forme el ATP. Esto tiene un nombre. Profesor, ¿cómo se llama eso? Fotofosforilación del ADP. Profesor, entonces, yo ya tengo acá mi etapa luminosa. Profesor, vamos a hablar un poquito de la oscura. Pregunta de examen, ¿dónde sea la oscura? En el estroma. Profesor, bacanazo en el estroma. Profe, pero si en la luminosa utilizaba agua, en la oscura, ¿qué cosa utilizo? CO2. Vamos conmigo, profesor. El CO2 se une, profesor, a la llamada ribulosa, ¿qué? Difosfato. Pregunta, ¿cuántos carbonos tiene la ribulosa? 5 carbonos. Vas a sumar, por favor. ¿Qué es lo que sumes? 5 más un carbono, ¿cuánto me da? 6. Profesor, 6. Molécula muy inestable. Se rompe en 2. ¿En 2 moléculas de qué? De 3. Profesor, esa molécula de 3 se llama ácido fosfolicérico. Profe, ¿cuántos ácidos fosfolicéricos hay? 2. Mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo. Profesor, significa que la ribulosa difosfato se une al CO2. Profe, ¡pum! ¿Cómo se llama ese evento? Se llama carboxilación. Profesor, la unión de la ribulosa difosfato más CO2, carboxilación. Pregunta de examen, pregunta de examen. Si yo utilizo CO2, carboxilación. Profe, ¿cómo se llama cuando yo libero CO2? Profesor, una cosa es utilizar. Si yo utilizo, se llama carboxilación. Pregunta de examen, ¿cómo se llama cuando yo libero CO2? Descarboxilación. Escucha, cuando yo libero CO2, ¿cómo se llama ese proceso? Descarboxilación. Cuando yo utilizo CO2, carboxilación. Pregunta, me quedé acá. 2 ácidos fosfolicéricos. Profesor, el ácido fosfolicérico, profesor, va a ganar ¿qué cosa? Un ATP.
Profe, escucha, profe, pero hay dos. Muy bien, 2 ATPs. ¿El ATP qué cosa pierde? Yo tengo 3 fósforos, pierdo 1, ¿cómo me queda? Difosfato. Significa, profesor, que voy a perder ¿qué cosa? Un fósforo. Significa que ahora este ácido fosfolicérico ya no tiene 1, tiene 2. Significa, ¿cómo yo le llamo? Ácido ¿qué? Difosfolicérico. Mira lo que estoy haciendo. Difosfolicérico. Ahora, profesor, este va a ganar ¿qué cosa? Planck. Va a ganar electrones y va a ganar protones. ¿La forma qué? ¿Cómo se llama esta forma? ¿Oxidada o reducida? ¿La forma qué? Reducida. Pierde electrones, pierde protones. ¿Y me forma qué cosa? ¿La forma qué? Oxidada. Pregunta de examen. ¿Cuántos habían acá? Profesor, 2. Esto era 2. Profesor, 2 y 2. Continúo. Profesor, el ácido difosfolicérico que tenía 3 carbonos. Profesor, ahora me ha formado el gliceraldehído fosfato de 3 carbonos. El gliceraldehído fosfato de 3 carbonos tiene la misión de formar, profesor, esta molécula maravillosa que se llama la glucosa. Dime la fórmula química de la glucosa. C6, ¿qué cosa? H12, ¿qué cosa? O6. Listo, mira, pregunta de examen. ¿Cuántos carbonos necesito? 6 carbonos. Quiero hacer matemática. La ribulosa, ¿cuántos carbonos tenía? 5. Profesor, significa que la ribulosa tiene 5. Quiero hacer matemática, multiplica. ¿Cuántos de estos hay? 2. Sigo con 2. 2. Pregunta de examen. 3 por 2, ¿cuánto te da? 6. Papi, si acá se va 5, ¿cuánto me queda? 1. Profesor, significa que en una vuelta, 1. Profesor, pero yo necesito 1. ¿Yo cuánto necesito? 6. Significa que no necesito de una vuelta. ¿Cuántas vueltas necesito? 6 vueltas. Pregunta de examen de ese previo. Para formar una glucosa, ¿cuántos ciclos de Calvin necesito? 6 vueltas de ciclo de Calvin. Profe, entonces ¿puedo multiplicar? Multipliquemos. Pregunta de examen, no es 1. ¿Cuánto es? 6. No es 2. ¿Cuánto es? 12. 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 No es 2. ¿Cuánto es? No, ¿te gustó? Esto no es 12. Esto es 1. Es 1. ¿Cuánto es? 12. ¿Cuánto es acá? 6. Pues son 6 vueltas. ¿Cuántas ribulosas? 6. Profesor, pero acá dice ribulosa monofosfato. A ribulosa difosfato. Sí, ¿qué cosa le ha dado? Fósforo. Profesor, significa que el ATP pierde un fósforo y ¿qué cosa voy a formar? El ADP. Pregunta, ¿cuántos ATP se utiliza si acá son 6? ¿Cuántos se utiliza? 6. ¿Cuántos de estos se forma? 6. Pregunta de examen previo. ¿Cuántos ATP se utilizan en la etapa oscura? No. 18. No es 6. 18. Por eso toda la gente marcó 6. No es 6. Tú tienes que sumar todo lo que hemos trabajado. Acá es 6. Profesor, ¿dónde está? Ah, muy bien. ¿Acá cuánto se ha utilizado? 12. 12 más 6, ¿cuánto es? 18. Listo. Pregunta, ¿cuántos NADH2 se ha utilizado en la etapa oscura? ¿Cuántos NADH2 se utilizó en la etapa oscura? 12 NADH2. Pregunta de examen, ¿cuánto CO2 se utilizó en la etapa oscura? 6. Muy bien. Pregunta de examen, ¿qué cosas se utilizan en la etapa oscura para formar una glucosa? 3 cosas. ¿Qué se utiliza? ¿Cuántos? 6 CO2. ¿Cuántos ATPs? 18 ATPs. ¿Cuántos NADH2? 12 NADH2. ¡Qué bacán! Pregunta de examen ese previ. El ATP participa en 2 procesos en los curas. ¿En qué proceso? Carboxilación, nica. Acá no participa. ¿Dónde participa? Acá. Cuando se está reduciendo, profesor, esto. Etapa, reducción. Marco una. ¿Y dónde viene el otro? Regeneración de la ribulosa. Profesor, 2. Si me pregunta, ¿dónde participa el ATP? En la regeneración, profesor, y en la reducción. A ver, pregunta regaladaza. ¿Y dónde participa el NADH2? En la reducción, solo en la reducción. Profesor, entonces, yo ya tengo los procesos de las etapas de la etapa oscura. Profesor, etapa oscura, procesos, comenzamos. La regeneración, la carboxilación, la reducción y la llamada síntesis de ¿qué? De glucosa. Profesor, mira qué hermoso, qué sencillo.